buen día para todos. Mi nombre es Wilson Calderón y junto con mi compañero Julián Patiño y todo el staff de Manasengien Latam, les damos esta gran bienvenida a esta serie o este entrenamiento de Op Manager denominado Op Manager Masterclass. Todos sabemos que Op Manager está bajo la sigla o está trabajando bajo el concepto de IT Operation Management y TOM, donde también podemos aportar mucho al tema de alineación hacia buenas metodologías o prácticas de gestión de TI. La idea con este entrenamiento es mejorar el rendimiento de su red con las capacidades que tiene de monitoreo nuestra herramienta Manasengien Op Manager. Por eso les damos la bienvenida y también les agradecemos su asistencia a esta primera sesión, la cual está igualmente dividida en 4 sesiones. Para que ustedes lo tengan muy claro, tenemos 4 sesiones. Hoy la primera sesión, donde vamos a hablar de descubrimiento de redes. La siguiente sesión va a ser el 11 de febrero, es decir, este jueves, donde vamos a hablar de monitoreo de redes. En Omana ya entramos un poco más en materia. Hoy vamos a ver cómo descubrimos. La siguiente sesión vamos a ver cómo ya empezamos a monitorear todos esos dispositivos que vamos a descubrir hoy. Vamos a dar un descanso la siguiente semana porque sabemos que hay algunos países de la región que están en fechas especiales o fechas feriadas. Por eso volvemos hasta el 23 de febrero, donde vamos a empezar a ver ahora cómo gestionamos las alertas que generaron ese monitoreo de los dispositivos que descubrimos previamente, cómo gestionamos informes y cómo hacemos más fácil la visualización por medio de los mapas o vistas de negocio. Y finalmente, el 25 de febrero vamos a terminar con una explicación sobre cómo le damos un alcance más allá de lo que es simplemente monitorear redes y servidores, sino ir un poco al monitoreo de aplicaciones e integraciones con herramientas de externos, ya darle esa milla extra a lo que tiene que ver con un manager. El encargado de todo esto no es mi compañero Julián Patiño. Algunos de ustedes ya los conocen. Quien no lo conoce, pues él es nuestro consultor especializado en todo lo que tiene que ver con IT Operation Management y quien va a estar como su entrenador en estas 4 sesiones. Así que no olviden que ustedes pueden ir dejando sus preguntas en la sección que está con el mismo nombre, aquí en el panel que se abrió de GoToWebinar. Ahí pueden ir dejando las preguntas y nosotros vamos a ir tratando de responderlas a la medida que Julián va avanzando con su presentación, pero igualmente al final de la sesión, en los últimos 10 minutos, también vamos a hacer un espacio, vamos a dejar un espacio para responder las preguntas que queden pendientes en vivo y así todos podamos estar enterados. No siendo más, le doy el paso a mi compañero Julián Patiño. Adelante, Julián, bienvenido. Hola Wilson, muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos. Nuevamente esta serie de webinars que vamos a desarrollar durante el mes de febrero, en el cual le daremos un enfoque específico a cubrir todas las vertientes que tenemos disponibles dentro de nuestras soluciones de IT Operations Management para poder tener una comprensión específica sobre lo que es el alcance de nuestra solución y cómo puede esta ofrecer valor agregado a todas y cada una de sus organizaciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a analizar unos puntos en particular muy importantes, de los cuales vamos a ver cuáles son las ventajas del programa de capacitación gratuito de Op Manager que vamos a ofrecer. Uno de ellos, muy importante, es que vamos a tener un entendimiento específico de cómo diseñar y configurar nuestra solución de monitoreo de gestión, la cual ustedes, los que ya manejan la solución o los que tienen ese primer acercamiento, se darán cuenta de que muestra una interfaz gráfica rápida, intuitiva, fácil de gestionar y que nos dará un conocimiento específico sobre cuál es el alcance y se va a dar un acercamiento hacia todos y cada uno de sus proyectos. Ahora, tendremos un conocimiento acerca del producto, evitando tener que revisar un gran número de documentos, ya que trataremos de cubrir durante estas 4 sesiones los aspectos más relevantes de todas y cada una de las vertientes que podemos manejar y los retos y desafíos que cubrimos dentro del día a día en la gestión de nuestra infraestructura de TI. Adicional a ello, hemos observado que esta es la mejor alternativa posible, ofreciendo una sesión personalizada en la cual incluye una demostración en vivo de la herramienta y cómo es su funcionamiento. Esta es la mejor forma de poder obtener un conocimiento específico de cómo gestionar la herramienta. Y finalmente, mediante ejemplos, veremos cómo Op Manager puede trabajar en distintos campos específicos de acuerdo a la asignación de cada uno de los proyectos y alcance específico que tengan de acuerdo a los niveles de servicio establecidos. Ahora, entrando en materia, en la parte de descubrimiento de redes, podemos entender tal vez
ustedes han observado esta pirámide en algunas otras ocasiones y enfocado a algunas otras necesidades específicas, como pueden ser las necesidades humanas, y esta es la pirámide de Maslow, en la cual sabemos de que en una arquitectura piramidal no se puede dar el escenario de que podamos construir una capa superior sin antes haber evaluado el impacto de una capa inferior. Razón por la cual hemos decidido iniciar con la parte de networking, como es la base fundamental del desarrollo e implementación de todos y cada uno de nuestros proyectos, en los cuales podemos ver inmersos todo ese proceso de globalización que hemos venido evidenciando a lo largo de los últimos años y que muestra cada vez más procesos de integración creciente de cara a nuevas tecnologías. Entonces, partiendo y analizando este escenario, la parte de networking nos va a permitir generar ese primer punto de comunicación específico, por lo cual al hacer un análisis o un desarrollo de una arquitectura desde sus puntos iniciales, la parte de las redes, el descubrimiento de la infraestructura y cómo se va a establecer la comunicación de todos y cada uno de esos medios tecnológicos es la parte fundamental sobre la cual van los cimientos específicos de todo proyecto. Posterior a ello, analizamos de que dichos servicios que van a ser intercomunicados van a ser alojados dentro de una arquitectura de servidores que pueden ser específicamente en una infraestructura física, en un ambiente virtualizado o como conocemos actualmente, ya que cada vez más vamos enfocados a la actualización y la optimización de los servicios, lo que es el concepto de uso de contenedores o lo que conocemos como las arquitecturas serverless, en las cuales implementamos infraestructura como código basado en las necesidades de cada uno de nuestros proyectos. Sabemos que todas y cada una de esas infraestructuras deben almacenar o manipular algún tipo de dato específico en el cual va asociada también una unidad de almacenamiento, que puede ser un disco duro asociado a cada uno de esos servidores, puede ser un arreglo de discos en una unidad de almacenamiento externa que puede ser basada en una comunicación dentro de la red IP que conocemos como una arquitectura de red NAS en almacenamiento, o cuando hablamos de grandes volúmenes de información que deben circular de forma rápida y es una transmisión de datos a bajo nivel en lo que conocemos como una red SAN ya basada en fibra, o últimamente, como empezamos a implementar las arquitecturas híbridas, poder tener un pleno entendimiento sobre cuáles y cada uno de esos componentes de nubes que encontramos en los distintos service provider nos pueden ayudar también a ver cómo las unidades de almacenamiento pueden venir desde múltiples orígenes y asociados a todos y cada uno de nuestros servicios. Conforme vamos desarrollando esta parte, podemos ver que nuestra capa de aplicación, ya en las capas superiores, empezamos a ver cómo nuestros usuarios empiezan a consumir nuestros servicios y aquí es donde empezamos a ver grandes tipos de arquitecturas, tecnologías que trabajan en paridad y de forma orquestada para poder hacer la entrega de todas y cada una de las aplicaciones que pueden ser consumidas vía web, vía terminal, en un escritorio o ofrecida mediante una terminal móvil de igual forma. Y finalmente, en la pirámide poder observar y analizar también la experiencia de nuestros usuarios de cara al análisis de los servicios y lo cual nos permite completar ese ciclo de vida y hacer ese proceso de optimización y mejora continua que necesitamos realizar en todos los procesos contenidos en el despliegue y entrega de cada uno de sus servicios. Es por esto que entonces, dentro del contenido que vamos a revisar el día de hoy, vamos a observar los distintos métodos de descubrimiento que tenemos disponibles dentro de la herramienta, así como el monitoreo basado en agentes y el uso de NetFlow Generator como aspectos en particulares en las comunicaciones punto a punto que los vamos a revisar a profundidad durante la sesión. Y adicional a ello, el manejo del monitoreo basado en grupos. Aquí ya vamos a empezar a tener también
una vertiente específica de que el monitoreo no solamente se realiza desde el análisis individual de un dispositivo, sino en el trabajo en grupo o en paridad de múltiples dispositivos que nos entregan un proceso o servicio asociado a la satisfacción de una necesidad de todos y cada uno de nuestros usuarios. Y finalmente, en la parte de gestión de redes, únicamente no nos enfocamos en la parte de gestión alámbrica, sino también la gestión de zonas inalámbricas que hace parte del consumo de servicios que son tenidos en cuenta en las organizaciones y que hacen parte del núcleo fundamental de la misma. Ahora, dando inicio a esto, tal vez esta imagen asociada, ustedes la han podido observar en muchas ocasiones en lo que es la arquitectura de comunicación del stack de protocolos de TCP/IP o modelo OSI, en el cual, como podemos observar, trabajaría de la misma forma, como si fuera una pirámide, en la cual básicamente primero nos enfocamos en la parte de comunicaciones, establecer el enlace y comunicación dentro de cada una de las unidades de infraestructura tecnológica y posterior a ello vamos escalando en todos y cada uno de los servicios asociados hasta llegar a la capa de aplicación que es con la que finalmente todos y cada uno de nosotros como usuarios interactuamos y hace parte de lo que es las plataformas de comunicación de entrega hacia el usuario final, como la que estamos utilizando en este momento para poder entregar este conocimiento eh, basado en una plataforma. Ahora, vamos a revisar los procesos de descubrimiento automático y manual que nos ofrece nuestra herramienta. Para ello, vamos a pasar directamente a nuestra solución. Como podemos observar, la suite de Op Manager nos ofrece de forma gráfica, rápida e intuitiva el alcance que tenemos dentro de las distintas vertientes de nuestra infraestructura. Tenemos de forma agrupada toda la parte de los distintos componentes que encontramos a nivel de networking, a nivel de servidores, a nivel de esquemas de virtualización y poder también ir a detalle en los distintos tipos de procesos y servicios que podemos encontrar en la capa de aplicación, que es la más compleja de todas y en la cual empezamos a ver el análisis o la integración de múltiples tipos de arquitecturas que pueden ser de tipo on-premise, híbrida, que hacen parte de la entrega de todos y cada uno de nuestros servicios. Entonces, el implementar nuestra solución es algo sumamente rápido, fácil e intuitivo. Es un asistente en el cual, mediante un wizard, únicamente debemos definir cuál es el puerto en el cual va a funcionar vía web la gestión y la administración de nuestra herramienta. Para nuestro caso en particular es el puerto 8060. La herramienta nos ofrece la flexibilidad de poder instalar nuestra herramienta de monitoreo tanto en ambientes Windows y ambientes Linux en distintos tipos de versiones. Adicional a ello, contamos con nuestra propia base de datos embebida para la gestión de la configuración de la herramienta, la cual es una versión modificada de PostgreSQL, la cual viene incluida dentro del proceso de licenciamiento de la herramienta, pero que de igual forma nos permite, de acuerdo a las necesidades de todos y cada uno de los proyectos, migrar hacia otros tipos de gestores de bases de datos, como lo puede ser un SQL Server. Ahora, teniendo en cuenta esto, la implementación de la herramienta mediante el wizard nos va a mostrar esta interfaz operativa que estamos viendo a continuación. En menos de 5 minutos ya puede estar el servicio web específico listo para poder empezar a interactuar con nuestra infraestructura tecnológica. Ahora, un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta y lo que vamos a enfocar el día de hoy es los múltiples métodos de descubrimiento que tenemos accesibles dentro de la herramienta. Ahora, vamos a ir a la parte de Settings, General Settings y en la parte de Discovery vamos a ver múltiples métodos en los cuales vamos a poder hacer un proceso de descubrimiento rápido e intuitivo dentro de nuestra herramienta. Lo primero que debemos hacer siempre de forma rápida antes de empezar ese proceso de descubrimiento es poder asignar unos tipos de credenciales en particular para que nuestra herramienta
tenga los medios o las llaves específicas para poder acceder a dichos medios. Dentro de App Manager podemos encontrar distintos tipos de credenciales asociados para poder ejercer este proceso de descubrimiento. Podemos encontrar el protocolo SNMP, Simple Network Management Protocol, en sus distintas versiones, en el cual, basado en una comunidad, vamos a enviar el tráfico desde los dispositivos hacia nuestra herramienta de gestión para poder obtener dichas métricas, como lo pueden ser estado de salud. Cuando hablamos estado de salud, puede ser todos los temas referentes a consumo de procesador, memoria, disco, estado de las interfaces, hacer descubrimientos basados en WMI, un protocolo propietario de Microsoft que nos da un valor agregado en comparación al descubrimiento basado en SNMP para arquitecturas Microsoft en cuanto a procesos y servicios que corren dentro del sistema operativo. Adicional a ello, podríamos agregar credenciales de tipo SSH en el cual vamos a proceder a ejercer lo que es gestión de la configuración dentro de nuestros dispositivos ante un mayor nivel de permisos, en el cual podemos hacer las conexiones vía Command Line Interface mediante una conexión segura vía SSH para poder gestionar dicha infraestructura. Podemos hacer el descubrimiento de los distintos tipos de esquemas de virtualización disponibles en el mercado en la actualidad, como lo pueden ser los principales vendors, como lo es VMware, Citrix o Hyper-V de Microsoft, en el cual podemos tener un aprovechamiento específico de todo lo que son nuestras granjas de virtualización y que es el primer punto de contacto en cuanto a la entrega de servicios basados en infraestructura tecnológica. También podemos asociar lo que es distintos tipos de infraestructuras de tipo convergente en los cuales algunos vendors específicos como Cisco con sus chasis de tipo UCS o Nutanix nos permiten hacer lo que conocemos hoy en día como hiperconvergencia, lo cual hace referencia a tener en un mismo chasis todo lo que es la parte de networking, virtualización y almacenamiento unificado. De esta forma podríamos entregar las credenciales específicas que necesita nuestra herramienta para generar dicho proceso de descubrimiento. Adicional a ello, un proceso muy importante en dicho proceso de descubrimiento y primera interacción con nuestra herramienta es poder saber delegar específicamente quién va a acceder y de qué forma a nuestra consola de gestión de App Manager. Es por eso que en la parte de General Settings, User Management, contamos con múltiples métodos de autenticación disponibles también para poder hacer este proceso en el cual nuestros usuarios, debido a su nivel de permisos, puede acceder a los distintos componentes dentro de nuestra herramienta. Existen dos tipos de usuarios en particular en los cuales podemos agregar dentro, de la, dentro de la herramienta. Uno de ellos es el perfil administrador, el cual nos permite tener un control específico sobre todo lo que es el control, configuración, despliegue y gestión de todos y cada uno de nuestros elementos, y el perfil de tipo operador, en el cual es un perfil de notificación y de lectura que nos va a permitir tener control y procesos de escalamiento sobre todos los eventos que se transforman en incidentes dentro de nuestra infraestructura tecnológica. Contamos con múltiples métodos de autenticación, como lo podemos ver en esta parte. El método de autenticación más básico es en el cual almacenamos las credenciales directamente dentro de la herramienta, tanto el usuario como la contraseña, pero tenemos integraciones específicas con nuestro directorio activo, en el cual, usando tecnologías existentes dentro de nuestra organización, podemos ejercer una comunicación vía LDAP para poder obtener todo lo que son los usuarios ya creados dentro de nuestro directorio y agregarlos directamente a nuestra consola de App Manager, en el cual únicamente debemos agregar una credencial de tipo administrador para que se genere un hash de autenticación y la validación de postura contra nuestra herramienta de App Manager. En este caso, ya estaremos reduciendo brechas de seguridad existentes al almacenar credenciales sobre herramientas de monitoreo.
ya que la autenticación la estamos realizando mediante LDAP contra nuestro controlador de dominio. De igual forma, podemos aplicar el mismo medio para aquellas empresas que hacen su validación de postura a través de dispositivos de networking utilizando protocolos como radios para hacer este proceso de sincronización e ingreso a la red corporativa. Para este caso en particular, debemos agregar únicamente la IP de dicho medio que genera la validación de postura, cuál es el puerto de autenticación y aquí vendrá el secret compartido, que es una llave de cifrado que se genera desde dicha herramienta de validación de postura, se agrega el secret y cuál es el método de encripción existente que vamos a utilizar para la comunicación. Para este caso en particular, tampoco compartimos ningún tipo de credencial, reduciendo las brechas de seguridad existentes que se puedan presentar dentro de la herramienta. Ahora, teniendo pleno entendimiento de esto, podríamos entonces ahora sí empezar a generar un proceso de descubrimiento dentro de nuestra plataforma. En la parte de Network Discovery, nuestra herramienta nos ofrece múltiples métodos para poder interactuar con nuestra infraestructura tecnológica. Al aplicar un nuevo proceso de Network Discovery, como podemos observar, uno de los principales métodos es empezar a incluir el descubrimiento por un rango específico de direccionamiento IP, en el cual vamos a asociar la dirección IP desde donde queremos empezar el proceso de descubrimiento hasta la dirección final. Vamos a agregar las credenciales específicas que, como observamos en la tarea anterior, es una tarea prioritaria sumamente importante antes de realizar dicho proceso de descubrimiento y que se genere de manera satisfactoria. Adicional a ello, dentro de nuestro proceso de descubrimiento intuitivo, podemos agregar determinados criterios específicos que podemos tener en cuenta, ya que como conocemos en algunas arquitecturas en particular, dentro de un mismo segmento, pueden estar tal vez dispositivos que no hacen parte de ese esquema de monitoreo básico que tenemos dentro de nuestra infraestructura, por lo cual dentro de ciertos criterios podemos empezar a ignorar determinados dispositivos que no van a ser agregados a nuestra consola, ya que pueden corresponder a terminales, equipos de escritorio que puedan estar en ese proceso de descubrimiento. Aunque de igual forma, si lo quisiéramos así, podríamos monitorizar también procesos, servicios y estado de salud de determinadas terminales o equipos de escritorio de acuerdo a nuestras necesidades particulares. Como ustedes pueden observar, nosotros, basados en criterio, podemos empezar a segregar el distinto perfilamiento que podemos tener dentro de la infraestructura tecnológica y de esta forma hacer un acotamiento específico a lo que necesitamos en nuestro proceso de descubrimiento. Otro de los valores agregados que podemos encontrar en este proceso es que Op Manager, dentro de su proceso de licenciamiento, al ser basado en dispositivos, nos ofrece un sinnúmero de sensores ilimitado, el cual podemos ir agregando cantidad de funcionalidades específicas que requiramos en nuestro proceso de monitoreo, sea tenido en cuenta sensores de tipo eléctrico, mecánico, de temperatura o asociado a procesos y servicios dentro de nuestra infraestructura que no va a alterar en ningún momento nuestro proceso de licenciamiento. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos en particular, podremos también hacer descubrimientos basados en subredes específicas en el cual vamos a agregar todo un proceso de rutas sumarizadas. Este tipo de descubrimientos lo realizamos específicamente basados en CIDRs, en el cual tenemos múltiples segmentos dentro de nuestra organización y queremos hacer un descubrimiento de todos y cada uno de los objetos sin importar el segmento o máscara que tienen asociada, por lo cual, como ustedes pueden ver en esta parte, podríamos agregar una máscara de mayor nivel para hacer un descubrimiento masivo de infraestructura. Por políticas de buenas prácticas y evitar delays o sobrecargas en la red, estos tipos de descubrimientos siempre se recomiendan hacerlos bajo una ventana de cambio. Otra de nuestras funcionalidades muy importantes en este proceso de descubrimiento es que podemos importar objetos directamente
de nuestro directorio activo. Como lo pudimos observar en el método de autenticación previa que observamos anteriormente, en el cual sincronizamos nuestra consola de App Manager contra nuestro controlador de dominio, de igual forma podemos importar todos y cada uno de los objetos que ya existen como objetos dentro de los grupos y unidades organizativas dentro de nuestro dominio para que puedan empezar a tener métricas específicas dentro del proceso de monitoreo dentro de nuestra consola de App Manager. Asimismo, podemos importar desde un archivo en texto plano o separado por comas basado en las necesidades o IPs sin importar de que se encuentren en distintos rangos de IP, todas y cada una de ellas. Como podemos observar, los métodos son sumamente flexibles, fáciles, intuitivos para poder empezar a realizar ese primer punto de contacto dentro de nuestra herramienta de gestión y todos y cada uno de los elementos de nuestra infraestructura tecnológica. Ahora, regresando nuevamente a la presentación, estas serían las distintas formas, como lo pudimos observar, para poder empezar a interactuar con nuestra plataforma en esos métodos de descubrimiento. ¿Esto qué valor agregado nos va a entregar? Primero, nos ofrece una amplia gama de opciones de descubrimiento. Segundo, nos da una forma más rápida de adicionar dispositivos de una forma segregada y de acuerdo a las necesidades en particular que tengamos en nuestra infraestructura. Adicional a ello, nos va a permitir una programación en cuanto al análisis automático de los nuevos dispositivos, como pudieron observar en el momento en el que revisamos directamente en la consola, los métodos de segregación basados en criterios específicos nos permite hacer un perfilamiento específico basado en ese perfil de descubrimiento y finalmente nos va a permitir generar informes y auditorías basados en dichos procesos, ya que otra de las grandes funcionalidades que nos ofrece App Manager es tener un control de forma gráfica y reportes a medida conforme va generando dicho proceso para que el proceso de gestión y control sobre nuestra infraestructura sea de una forma más rápida e intuitiva posible. Ahora, teniendo en cuenta esto, esto nos va a permitir tener los mecanismos específicos para aprobar o ignorar la infraestructura que no corresponde a ese proceso de descubrimiento. Nos va a permitir aprobar todos y cada uno de los dispositivos que sí hacen parte del core del proyecto específico de monitorización implementado dentro de nuestra compañía y ignorar dispositivos que no hacen parte de ese proceso, pero que nos va a permitir identificarlos para poder hacer un análisis si a futuro existen elementos dentro de dicho segmento que puedan ser monitorizados o definitivamente sacados de producción dentro de nuestros distintos direccionamientos en la compañía. Ahora, podemos también agregar infraestructura basado en sus necesidades y hacer un descubrimiento de forma manual, como lo podemos observar a continuación. Dentro de la parte de Discovery, también podemos hacer descubrimiento específico basado en un dispositivo en particular, como lo observamos acá, de forma unitaria, en el cual agregaríamos específicamente un dispositivo, asociaríamos una credencial específica para dicho proceso de descubrimiento y nos guiaría en el asistente de forma unitaria en todos y cada uno de nuestros dispositivos. Ahora, nuevamente, regresando a nuestra presentación, vamos a observar dos elementos sumamente importantes que están incluidos dentro de nuestra consola y que nos permiten analizar y descubrir nuestra infraestructura desde otro tipo de vertientes. Recordemos que la seguridad hace parte fundamental del core estratégico de cualquier compañía. Es por esta razón que también dentro de nuestra infraestructura o dentro de nuestra consola de gestión, la implementación del monitoreo basado en agentes nos va a ofrecer un valor agregado
en cuanto a todos y cada uno de esos elementos de infraestructura tecnológica que tal vez tenemos en una DMZ, zona desmilitarizada, o que ante su posible riesgo de control, de acceso ante entes externos, aumenta el nivel de probabilidad de poder ser víctima de una vulneración. Entonces, teniendo en cuenta esto, el análisis o interpretación basado en agente va a ser un punto o un valor agregado. Ahora vamos a observar por qué la sustentación de esto. Aquí, dentro de la parte de settings, en la parte de general settings, vamos a observar los distintos formas como podemos desplegar nuestro agente. Aquí vamos a ver el despliegue de un agente. Como observamos, la herramienta nos ofrece directamente la opción de descargar desde la consola el archivo ejecutable que vamos a ejecutar dentro de nuestra infraestructura para poder ejercer un proceso de comunicación punto a punto. Entonces, ¿cuál es el valor agregado de hacer un monitoreo basado en agente? Teniendo en cuenta la premisa que les comenté anteriormente, existen algunos elementos de infraestructura tecnológica en los cuales no debe tener acceso o se deben abrir la menor cantidad de puertos posibles para evitar brechas de seguridad. El monitoreo basado en agente es una comunicación punto a punto en la cual básicamente solo se ejerce una comunicación cifrada entre nuestra consola de Op Manager y todos y cada uno de los elementos que tienen desplegado dicho agente. Ahora, esto lo podemos instalar directamente dentro de nuestro dispositivo que vamos a generar ese proceso de monitorización punto a punto, o lo podemos enviar de forma remota mediante una política GPO implementada dentro de nuestro directorio activo. De igual forma, para todos y cada uno de ellos que conocen nuestra consola de Desktop Central, que es nuestra consola de gestión de endpoints, también lo podríamos enviar como despliegue para enviar la ejecución de dicho agente y empezar el proceso de monitorización. Ahora, regresando a la presentación, veamos uno de los principales aspectos que nos van a dar valor agregado en cuanto a este proceso de monitorización basado en agente. El primero de ellos, que es sumamente ligero, el ejecutable pesa aproximadamente 1 MB y la instalación se desarrolla con un solo clic específico. Funciona bajo solamente conexiones seguras, como lo comentábamos específicamente. El principal valor agregado que queremos dar a entender en el monitoreo basado en agente es reducir las brechas de seguridad específicas ante la apertura de puertos en particular para arquitecturas críticas de nuestra organización, que como pueden ser elementos que están expuestos de cara a Internet, y decidimos reducir el nivel de riesgo e impacto específico ante la apertura de puertos, o arquitecturas internas que solamente deben ejercer procesos de comunicación con áreas críticas de la organización y que por temas de seguridad también debemos reducir el impacto. Ahora, se puede instalar fácilmente desde Op Manager o desde el directorio activo en varios dispositivos, como lo observamos directamente en la consola. Un valor agregado es que nos ofrece un uso mínimo de CPU, ya que no es un agente de tipo intrusivo o invasivo que vaya a consumir recursos dentro de nuestra plataforma, como podemos observar directamente aquí dentro de la consola. Si vamos a la parte de Services, se instala como un servicio más de Windows, el Managing Engine Agent Helper, y básicamente si revisamos directamente desde nuestro Task Manager, el agente específicamente no llega a consumir ni siquiera está siempre por debajo del 1% de consumo de procesamiento dentro de nuestra infraestructura, por lo cual no entraría a generar problemas de colapsar otros servicios críticos que corren dentro del servidor, y que es en muchas ocasiones el principal punto de inflexión o duda que se genera ante la implementación de un agente.
Ahora, el monitoreo es en tiempo real. Adicional a ello, no se necesita ningún tipo de credencial SNMP o WMI para generar el proceso de monitoreo entre la comunicación punto a punto del agente y nuestra consola de Op Manager, y es aplicable para únicamente servidores de tipo Windows. Ahora, un aspecto en particular muy importante a tener en cuenta es que nos permite almacenar datos durante una hora, incluso si el proceso de Op Manager se encuentra inactivo, sea por un fallo a nivel físico o lógico dentro de nuestro servidor, siempre va a permanecer por un lapso de hasta una hora recopilando información específica. Esto nos va a dar un valor agregado en el determinar análisis de causa raíz del por qué se pudo haber interrumpido la comunicación entre los dos puntos. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a revisar el siguiente elemento muy importante dentro de este proceso, pero ahora analizándolo desde la perspectiva de networking. Como pudimos observar, el monitoreo basado en agente nos va a permitir descubrir todos los parámetros en cuanto a estado de salud específico, memoria, procesador, disco y estado de las interfaces, si está arriba o abajo de aquellos dispositivos críticos de nuestra organización. Pero ¿qué pasaría si adicional a ello también necesitamos tener un control en particular sobre el tipo de tráfico que circula sobre esos elementos críticos de la organización que posiblemente no son accesibles para ser monitorizados mediante un análisis de flujo, como lo podemos observar en dispositivos de networking, en los cuales basado en el ofrecimiento de distintos fabricantes, existen distintos tipos de protocolos, como lo pueden ser NetFlow, que es un protocolo propietario de Cisco, JFlow para Juniper, SFlow, que es el estándar open source, o otros para poder obtener métricas del flujo y el envío de tráfico de determinados dispositivos. ¿Qué pasa si necesitamos también tener información estratégica del ancho de banda y consumo de determinados elementos críticos que no nos permiten hacer uso de estas tecnologías, o como lo observamos en el escenario anterior, son dispositivos críticos de nuestra organización que no pueden estar enviando flujos de datos a toda la red ni a herramientas de monitoreo en particular? Entonces, para este caso, nuevamente generamos una comunicación punto a punto, pero a nivel de envío de tráfico de red. Esta es la funcionalidad que nos va a entregar NetFlow Generator. Ahora, ¿cómo funciona esta tecnología? Se implementa de una forma muy rápida, regresando nuevamente a nuestra consola de Op Manager. Vamos a ir a la parte de Settings, NetFlow, y como podemos observar, está nuestro ítem de NetFlow Generator. Actualmente ya tenemos adicionada una tarjeta de red específica asociado a nuestro propio servidor, pero vamos a explicar cómo es su funcionamiento. Primero, podemos descargar el agente específico para hacer la monitorización para aquellos tipos de servidores que pueden ser de tipo Windows o tipo Linux. Vamos a descargar este ejecutable, y el siguiente ítem en particular muy importante a tener en cuenta en el momento en el que se genere el asistente después de haber descargado es tener en cuenta este hash en particular, que lo tenemos en todas y cada una de las instalaciones de Op Manager. Este installation key es el que nos va a permitir generar una comunicación cifrada punto a punto de ese dispositivo a nuestra consola de Op Manager, sin necesidad de abrir puertos en particular adicionales y que van a representar brechas de seguridad adicionales en nuestra infraestructura, y que, como observamos, nos da la flexibilidad de obtener los flujos de tráfico de dichas interfaces. Adicional a ello, como tarea adicional, en cada uno de esos servidores que vamos a implementar dicha funcionalidad, debemos instalar la funcionalidad de WinPcap, que básicamente nos va a permitir hacer una traslación o conversión del tráfico que genera la tarjeta de red hacia una versión de NetFlow versión 5 para que pueda ser interpretada por nuestra consola de Op Manager.
De esta forma es como podríamos obtener también tráfico punto a punto dentro de nuestra infraestructura. Ahora, regresando a nuestra eh, presentación, como pudimos observar, los métodos o filtros de descubrimiento que podemos tener en todos y cada uno de estos métodos que hemos evaluado a lo largo de esta sesión nos permite acotar la forma como Op Manager interactúa con todos y cada uno de sus dispositivos basados en criterios específicos. Y esto, como observábamos en slides anteriores, nos va a permitir ignorar dispositivos que no hacen parte de ese proceso de descubrimiento y vamos a permitir hacer ese perfilamiento basado en criterios específicos que necesitamos dentro de la organización. Esto nos va a reflejar un ahorro de tiempo y licencias también en dispositivos que tal vez tengamos gestionado y que no hacen parte del core específico de nuestra organización. Ahora, otro elemento muy importante dentro de los procesos de descubrimiento son el motor de reglas de descubrimiento dentro de Op Manager. Aquí estamos recreando un escenario en el cual podemos, en ese primer punto de contacto que generamos entre la herramienta y el dispositivo, acotar también determinadas características que van a ser tenidas en cuenta dentro de dicho proceso. Vamos a regresar nuevamente aquí a la consola, vamos a la parte de Settings, a la parte de Discovery y vamos al Discovery Rule Engine. Ahora, para nuestro ejemplo en particular, vamos a tomar un criterio específico en el cual vamos a descubrir infraestructura que tenga asociada una base de datos SQL Server. Este mismo procedimiento aplica para cualquier tipo de criterio en particular basado en nuestras necesidades específicas. Como podemos observar, la parte de criterios nos permite hacer una segregación o un perfilamiento basado en distintos tipos de criterios, los cuales podemos observar y que para nuestro ejemplo en particular nos interesa evaluar si en ese proceso de descubrimiento hemos descubierto un proceso en particular como SQL Server.exe que adicional a ello me haga un mapeo de todas las instancias asociadas a ese gestor de base de datos y me empiece a aplicar métricas específicas sobre el monitoreo de dicha infraestructura. De esta forma es como trabaja nuestro Discovery Rule Engine, que en complemento con nuestros templates que tenemos en la parte de configuración y que nos ofrece un abanico de posibilidades de más de 10,000 plantillas ya preconfiguradas, específicas y segregadas por cada uno de los fabricantes y cada uno de los modelos, dependiendo de cada una de la arquitectura, hacer un descubrimiento masivo y de igual forma empezar a aplicar todos y cada uno de los umbrales específicos que queremos tener en nuestro monitoreo. Entonces, esta sería una forma optimizada también de poder tener control específico desde el momento que generamos ese proceso de descubrimiento. Saber específicamente cuáles van a ser los puntos sobre los cuales nuestra infraestructura va a empezar a observar cambios en su comportamiento y nos va a empezar a presentar los primeros métodos de notificación disponible. Todo esto lo vamos a revisar a profundidad ya en nuestra segunda sesión, en la cual ya vamos a entrar a revisar directamente el alcance sobre todas y cada una de las vertientes que tenemos para monitorizar 360 grados toda nuestra infraestructura tecnológica. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a observar otro de los puntos muy importantes a tener en cuenta y es el descubrimiento de capa 2. Tal vez para algunos de ustedes que han sido administradores de infraestructura tecnológica, ejercer este proceso de descubrimiento y mantenerlo actualizado dentro de sus organizaciones ejerce un gran reto, ya que en muchas ocasiones es una tarea que se ejecuta de forma manual, ya que debemos entrar a descubrir específicamente aplicando comandos dentro de cada uno de nuestros dispositivos de infraestructura de red, como poder traer un ejemplo específico, eh, conectarnos a un dispositivo en particular
entrar en el mismo, tal vez establecer una conexión remota sobre el mismo en particular y empezar a aplicar comandos específicos para poder obtener cuáles son los distintos vecinos o enlaces adyacentes que tiene nuestra infraestructura tecnológica. Entonces podríamos eh, hacer un ejemplo en el cual tratamos de comunicarnos. Acá vamos a utilizar el método de consola. Ya lo vamos a revisar. Y podíamos darle un show CDP neighbors a nuestra infraestructura tecnológica y empezar a descubrir los enlaces adyacentes. Como ustedes pueden observar, esta es una tarea manual específica que tal vez en muchas ocasiones hemos realizado todas las personas que hemos administrado infraestructura tecnológica, pero que no nos ofrece un valor agregado de forma eficiente. Dentro de las opciones que nos ofrece Op Manager en su proceso de descubrimiento intuitivo, vamos a revisar la forma como trabaja de forma eficiente el descubrimiento basado en capa 2. Entonces, lo primero, podríamos crear un nuevo descubrimiento. Vamos a darle un nombre específico a cuál es nuestro descubrimiento. Para nuestro ejemplo, se denomina red interna. ¿Qué es lo que va a hacer nuestra herramienta? Va a utilizar ese método como el que yo acabé de utilizar mediante el Command Line Interface para una infraestructura Cisco, que es el descubrimiento basado en CDP y ver cuáles son los enlaces adyacentes. Podría utilizar también de forma simultánea LLDP, que es el estándar de descubrimiento para otros fabricantes. Nos va a descubrir también rutas estáticas que estén dentro de nuestra infraestructura tecnológica. Por medio de FDB nos va a descubrir nuestros enlaces que estén sobre fibra óptica y podemos hacer descubrimiento a nivel de capa 2 basado en MAC address por medio de ARP. Simplemente se debe agregar la dirección IP de gestión de nuestro backbone o core núcleo, donde llegan todos los enlaces principales, y acá simplemente agregamos los rangos de direccionamiento IP de las IPs de gestión de los dispositivos sobre los cuales se encuentran todas estas adyacencias. Asignamos un proceso de credenciales específicas como aplica en todas las tareas en particular, y al hacer el proceso de discovery nos va a mostrar un mapa de descubrimiento rápido de todos los enlaces que ha encontrado. Como pueden observar en este mapa de ejemplo, nos ha descubierto enlaces de dispositivos a nivel de networking, nos ha permitido descubrir también algunos tipos de hosts, ambientes de virtualización e incluso terminales que están dentro de ese mismo segmento y que pudieron ser alcanzados sobre los distintos métodos. Y como ustedes observan, este es un método, una gráfica eh, dinámica, esto no es estático, y la herramienta, conforme van cambiando las adyacencias, nos va agregando nuevos dispositivos o nos va quitando en el momento en el que se pierda la conectividad. Adicional a ello, si se agregan o se quitan, nos va a llegar una notificación de que se ha presentado un cambio en la convergencia específica de nuestra red. Adicional a ello, también podríamos hacer un volumen, un análisis en cuanto al análisis de las interfaces, ya que en nuestras vistas de negocio podemos hacer una representación, un análisis por cada una de las interfaces a nivel de volumen, a nivel de cantidad de paquetes, a nivel de utilización de la interfaz o a nivel de la velocidad de la interfaz entregada, de una forma rápida, fácil e intuitiva. De esta forma podríamos cubrir lo que hace referencia a todo lo que hace parte de esas tres primeras capas de comunicación a nivel de networking en la parte de comunicación alámbrica. Ahora, como tema final, dentro de nuestra presentación, vamos a revisar básicamente
lo que hace referencia a la comunicación de redes inalámbricas, que es el tema con el que vamos a terminar la sesión del día de hoy. Dentro de Op Manager existe una forma de agregar dispositivos de control inalámbrico en el cual podemos hacer un descubrimiento intuitivo y tener un punto de control sobre todo lo que son las comunicaciones no cableadas y que hacen parte de la entrega de servicios críticos de nuestra organización. Ahora, teniendo en cuenta esto, en la parte de Networks, vamos a ver el alcance específico que podríamos tener sobre el monitoreo de redes inalámbricas. Lo primero, ir a la parte de NetFlow, vamos a la parte de Wireless LAN Controllers y podríamos agregar específicamente una controladora inalámbrica que nos va a permitir tener específicamente un control sobre lo que es los distintos access points que tenemos gestionados sobre nuestra infraestructura tecnológica. Podemos tener control sobre todos los tipos de redes inalámbricas que se despliegan sobre el mismo. Adicional a ello, también poder tener un control sobre los tipos de usuarios que se generan o que se conectan a las distintas redes inalámbricas y el distinto tipo de tráfico en particular que está asociado dentro de las mismas. De esta forma podríamos tener un control sobre todas las vertientes de lo que hace referencia al alcance del monitoreo inalámbrico. Acá vamos a ingresar un momento a la demo en línea para mostrarles un poco más a profundidad esta parte. Que nos ofrece un valor agregado en cuanto a lo que es tener en cuenta todo lo que hace referencia al tráfico inalámbrico. Entonces, esto era lo que yo les hablaba hace un momento, poder tener un control específico sobre todo el flujo de tráfico inalámbrico que corre sobre la organización, segregar también el distinto tipo de tráfico por volumen, velocidad y tipo de paquetes, conocer los distintos tipos de access points asociados que tenemos dentro de nuestra infraestructura tecnológica que ofrecen servicios de tipo inalámbrico, todas las redes inalámbricas que tenemos configuradas dentro de nuestra organización y empezar a hacer un análisis de tráfico por todos y cada uno de los usuarios e IPs que se conectan y el tipo de tráfico consumido en volumen por cada uno de estos segmentos. Poder gestionar los distintos tipos de access point y tener un control a nivel de la capa de aplicación. Esto es un aspecto muy importante que nos da visibilidad también para poder saber específicamente si el uso o el aprovechamiento que tenemos de nuestros segmentos inalámbricos está acorde a las políticas de la organización o si debemos realizar algún tipo de perfilamiento en particular, como aplicar políticas de calidad de servicio o usar protocolos como EMBAR, Network Based Application Recognition, para poder entender también un tráfico desde, eh, desde la perspectiva de networking, pero que nos da visos hasta la capa de aplicación. Todos estos temas los revisaremos también a profundidad en nuestra siguiente sesión, por lo cual están cordialmente invitados. Entonces, de esta forma damos cubrimiento a lo que es la parte de la sesión del día de hoy, por lo cual vamos a proceder a la parte de las preguntas específicas que se hayan presentado durante la ponencia. Muy bien, Julián, muchísimas gracias y de verdad que excelente presentación. Creo que fue todo muy claro, muy ilustrativo cada una de las explicaciones que diste. Llegan algunas preguntas que hemos venido resolviendo durante el transcurso de la sesión, pero que me parece importante que las mencionemos acá para que todos estemos enterados. Una de ellas era cuando hablaste de la gente que está disponible para monitorear, ¿sí? ¿Esta Sí. gente está disponible únicamente en Windows o también está disponible para otras plataformas? Y unido a esa pregunta,
¿El alcance que se haría con el monitoreo de la gente sería el mismo que se tiene con credenciales? Sí, el agente está disponible por el momento únicamente para arquitecturas Windows Server y nos daría un alcance como el que podríamos tener a nivel de SNMP o WMI, ya que podemos obtener métricas en cuanto a estado de salud de la infraestructura y de igual forma procesos y servicios, pero en una comunicación punto a punto, que el valor agregado de este proceso de monitoreo es que reducimos brechas de seguridad para determinados tipos de infraestructura que están expuestos al contacto con terceros. Perfecto, Julián, clarísimo. Bueno, haciendo una pregunta cuando estabas mostrando el tema del descubrimiento por mapa de capa 2, en los enlaces que se establecían entre el dispositivo origen y los dispositivos vecinos, esos enlaces se pueden monitorear, se pueden alertar en caso que el enlace esté activo o inactivo. ¿Podrías Exacto. decirme? Todos los cambios a nivel de convergencia en nuestra red van a ser evidenciados dentro de la plataforma y que como podemos observar, lo podemos agregar directamente a los dashboards de monitoreo de nuestra infraestructura. Entonces, dentro de las vistas específicas que programemos para nuestros analistas o técnicos de nuestra área de NOC, cada vez que haya un cambio en la convergencia, esto nos va a generar un proceso de notificación en el cual se detectan o nuevos enlaces o se detectan que enlaces actuales ya no están bajo ese esquema de descubrimiento, lo cual le va a permitir al técnico tomar un efecto proactivo en cuanto al análisis y saber específicamente si es ese cambio en la convergencia fue ante algo específicamente programado dentro de la organización o es un fallo activo en la red. Perfecto, Julián, muchísimas gracias. Bueno, ahora hablemos un poco de licenciamiento. ¿Cuál es el esquema de licenciamiento? Y también puedes hablar un poco de lo último que mostraste en cuanto a la forma de licenciamiento del monitoreo de los enlaces inalámbricos. Sí, claro que sí. Entonces, esto lo vamos a revisar por partes. Eso es uno de los principales aspectos como valor agregado que tiene Op Manager. Para poderlo entender un poco mejor, vamos a ir directamente sobre un dispositivo. Aquí podremos ver los distintos tipos de monitores sobre los cuales podemos tener alcance en el licenciamiento de la herramienta. Al ser el licenciamiento basado por cada uno de los dispositivos, yo tendría acceso a todo este pool de distintos tipos de sensores dentro de mi infraestructura tecnológica, dentro de los cuales a nivel de performance puedo encontrar métricas a nivel de salud, pero también métricas a nivel eléctrico, mecánico, a nivel de aire acondicionado de un dispositivo, todo lo que pueda ser alcanzable a nivel de SNMP, yo lo puedo agregar como sensores ilimitados a ese proceso de descubrimiento. Puedo descubrir procesos y servicios asociados no solamente al sistema operativo, sino a los servicios que corren propiamente sobre dicho sistema operativo. Podría monitorizar el estado de la entrega de una UR en particular que ya hace parte de la entrega hacia la capa de aplicación, en el cual ya estaría asociado. Un protocolo que puede ser ya desde la parte de TCP, un puerto y la URL específica para saber si dicho proceso entregado de forma web está activo en el sistema. Podría monitorizar los distintos eventos que se encuentran a nivel de sistema operativo, que los podemos encontrar en el Event Viewer de Microsoft, o que también incluso podríamos monitorizar los eventos que se dan dentro del cron de un Linux. De igual forma, puedo monitorizar los distintos estados en cuanto a cambios de los archivos asociados, folders y, y archivos dentro de la organización o dentro de ese dispositivo que estoy monitorizando en cuanto al cambio del estado, el cambio del peso, movimiento, si ha sido borrado o demás, e incluso poder monitorizar tareas o scripts que yo ejecuto dentro de mi plataforma y que en muchas ocasiones están en el Task Scheduler de Windows. Como ustedes pueden observar, el portafolio de sensores es ilimitado y tiene una amplia gama en el cual me permite hacer mi esquema de monitoreo tan amplio como lo requiramos. Ahora, en el otro aspecto que me comentas, en cuanto al monitoreo de la parte inalámbrica, el monitoreo se hace por medio de cada uno de los de las controladoras inalámbricas que tengamos dentro de nuestra organización. Al ser una controladora inalámbrica, ese backbone de tráfico
que no corre sobre un cableado estructurado, me permite con agregar esa licencia de la controladora poder identificar todo el tráfico desde los distintos access points, verificar todo lo que son las distintas redes inalámbricas que yo creo dentro de mi organización y el tráfico segregado por cada uno de los clientes en cuanto a volumen, procesos y conexiones que se generan solamente con agregar el licenciamiento de la controladora inalámbrica. Existe otra forma de monitorizar también dicho tráfico, pero enfocado ya específicamente hacia los access points para aquellas empresas que no tienen directamente una controladora inalámbrica. En este caso, el licenciamiento sí sería por cada uno de los access points para tener control sobre este tipo de tráfico. Perfecto. Perfecto, Julián, súper clarísimo. Muchas gracias. Llegaron bastantes preguntas, vamos a tratar de acotarlas, las que podamos para no extendernos mucho tiempo. Haciendo una pregunta sobre si es posible también monitorear servidores Solaris, HPUX y AIX dentro de App Manager. Bueno, ese tema lo vamos a revisar también en la parte de nuestras integraciones. Podemos monitorizar lo que son también procesos y estado de salud del sistema operativo que, como indicas, es de un kernel Unix, como lo pueden ser un HPUX, un Solarix, una S400. Podemos monitorizar el estado de salud y veremos el nivel de profundidad también a nivel de procesos y servicios cuando revisemos nuestra integración con Applications Manager en nuestra última sesión. Eso es un tema muy interesante, por lo cual los invitamos también a seguir toda esta secuencia de webinars que vamos a llevar a cabo. Perfecto. Creo que también viene esto de la mano con lo que vamos a hablar en la otra sesión, pero bueno, sería bueno que lo confirmara si es posible agregar otras propiedades a los dispositivos que estamos monitoreando. Estas propiedades que piden son, por ejemplo, la ubicación geográfica o un área a la cual pertenece dentro de la compañía. ¿Podríamos hacer eso? Sí, claro. Dentro de las vistas de negocio, también esto es un tema que lo revisaremos a profundidad dentro de la siguiente sesión. Como observamos, la idea es hacer este proceso de monitoreo lo más gráfico, intuitivo y que de esta forma podamos también tener un contacto específico y claro que sí, podemos agregar geolocalización de nuestra infraestructura tecnológica utilizando la funcionalidad que ya viene embebida de Soho Maps o hacer una integración también con Google Maps específicamente. Muy bien, Julián. Hacer una pregunta que, aunque a veces cuando estamos hablando de monitoreo de infraestructura de red y de servidores, las direcciones IP son estáticas, pero ¿qué sucedería si hay un dispositivo que estoy monitoreando que su dirección IP es asignada mediante DHCP? ¿Qué pasaría con ese monitoreo? ¿Será cambia o cómo se comportaría? Aquí podríamos ejercer un proceso de monitoreo también basado en nombres, si sabemos de que el nombre específicamente siempre se va a mantener, pero que dicho está sometido, digamos, a un cambio en cuanto a su naturaleza de la asignación IP dinámica. Entonces aquí podríamos entrar a hacer un cambio en cuanto a la forma como se descubre el dispositivo. Entonces aquí podríamos editar esta parte y ya no hacer el descubrimiento basado en SNMP, sino lo podríamos hacer por medio de DNS. Entonces aquí podríamos cambiar y siempre tendría en cuenta nuestra herramienta de gestión como lo es Op Manager, el nombre del dispositivo independiente de que cambie su dirección IP, porque va a tener en cuenta la resolución de nombres de dominio. Exacto, muy bien. Una pregunta que hacían aquí es, ahora si es posible obtener también el monitoreo del tráfico de conexiones VPN. Sí, claro que sí. Esto es un tema que lo vamos a revisar también en la siguiente sesión. Entonces, nuestra solución de Firewall Analyzer es la que nos va a permitir empezar a entender ahora lo que es la siguiente capa que vamos a revisar en la siguiente sesión. La capa de transporte, sesión y el primer contacto con la capa de aplicación. Entonces, en estas capas del modelo OSI de la arquitectura TCP/IP es donde vienen a trabajar directamente nuestros dispositivos de seguridad y empezamos a hablar de lo que es tráfico cifrado y conexiones que se pueden ejercer mediante una VPN client to site o cuando publicamos servicios mediante la web pero encriptados mediante un certificado SSL. Entonces, esa parte también la podemos tener control específico mediante nuestra funcionalidad con Firewall Analyzer. Todos estos temas también los revisaremos a profundidad en nuestra siguiente sesión.
Bueno, muy bien. Como ven todos, la mayoría, aunque hemos tratado de responder la mayoría de preguntas, la idea es que participemos en todas las 4 sesiones, porque esto está organizado de tal forma que vayamos avanzando poco a poco en cómo se logra una gestión completa de las operaciones y el monitoreo de la infraestructura tecnológica. Hoy cubrimos el tema del descubrimiento, ¿sí? De cuántas opciones tenemos para descubrir y para llegar a los dispositivos que queremos monitorear. La idea es que la siguiente semana ya empecemos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con ya cómo monitoreo una VPN, cómo llego a monitorear un enlace, cómo monitoreo un servidor, por ejemplo, una S400, qué necesito para ello, ¿sí? Entonces, lo que les decía Julián es muy importante. Por favor, asistan a la sesión del jueves a la misma hora y ahí vamos a empezar a resolver también muchas de las dudas que posiblemente quedaron acá, pero que la idea es ir paso a paso, como lo mencionamos desde el principio. Por Claro. último, el canal de YouTube, que también lo dejamos acá, ¿no, Julián? Ese canal de YouTube y la última recomendación que tú tenías. Sí, entonces básicamente esto, ustedes dentro de nuestro canal de YouTube van a poder encontrar material en video sumamente importante de cómo aprender a hacer y aplicar distintos tipos de funcionalidades específicos. De ahí, adicional a ello, nuestra guía de Help of Manager en el cual vamos a conocer o obtener un conocimiento a nivel de tipo administrador sobre todos y cada una de las eh, funcionalidades existentes en la herramienta. Los invitamos también a unirse a nuestros foros de Manage Engine Pit Stop, en los cuales es una comunidad online en la cual eh, abrimos o contestamos preguntas específicas que se generan con nuestra herramienta. De igual forma, los invitamos a que nos hagan llegar sus inquietudes a nuestro correo de teclatam@manageengine.com y que por temas de soporte se comuniquen también con opmanagersupport@manageengine. Ahora, nuestra sorpresa al final es el esquema de certificación. La idea es que con base en estos 4 entrenamientos que vamos a llevar a cabo durante el mes de febrero, podamos obtener acceso al proceso de certificación de la parte professional de Op Manager. Entonces, accediendo a esta URL y con el contenido específico que ustedes van a obtener durante estas 4 sesiones, van a poder tener un intento totalmente gratuito del intento o el proceso de certificación para obtener la certificación MSP, que es la versión professional de nuestra herramienta. Hablando de esto, también existen 3 tipos de certificaciones disponibles. La primera es la Associate, en la cual tenemos es un entendimiento a nivel básico del alcance de la solución. La certificación professional, que nos da los conocimientos específicos para operar la herramienta, y el último nivel, que es el nivel expert, en el cual ya podemos empezar a hacer troubleshooting, remediación y procesos avanzados dentro de la infraestructura tecnológica. Entonces, no siendo más, les agradecemos mucho la participación en el día de hoy y los invitamos a que se sigan uniendo a esta serie de entrenamientos que llevaremos durante las próximas semanas. Muchísimas Bueno, gracias. ya saben todos, entonces a participar en las 4 sesiones para acceder a este beneficio de la certificación. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Nos vemos el jueves. Hasta pronto. Hasta pronto.